Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Nos toca el capítulo de cirugía general, en el que vamos a desarrollar en primer lugar la parte de abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo, abdomen agudo vascular, en ese orden. ¿Ok? Entonces empezamos con nuestra primera clase. Esta es la primera lámina que tienen, correspondiente al capítulo al tema de apendicitis. Aquí vamos a desarrollar la parte de generalidades y el diagnóstico en primer lugar. Empezamos con la etiología y la evolución de la apendicitis. ¿Ok? La etiología de la apendicitis, todos recuerdan que el apéndice es un divertículo que le protruye el ciego en la parte distal, ahí donde confluyen las tres tenias cólicas, ¿cierto? La apendicitis inicia por una obstrucción de la base. Entonces, etiología, obstrucción de la base. Obstrucción de la base apendicular. Ahora, la causa de obstrucción de la base puede ser de diferentes causas y es justamente lo que tenemos que desarrollar. La obstrucción de la base puede ser por causas inflamatorias, es decir, folículos linfoides que se encuentran en la base del apéndice pueden aumentar de tamaño, secundarios a un problema infeccioso, incluso a manera de ganglios, a manera de amígdalas, y eso puede generar obstrucción de la base. Se le llama hiperplasia linfoidea. Hiperplasia linfoidea que viene a ser la causa más frecuente en los niños, ojo. Ahora, no es la única causa. Otras causas pueden incluir la obstrucción por fecalitos, por coprolitos, generalmente cuando está asociado al estreñimiento crónico. Esto es muy común en los adultos, en los ancianos principalmente. Entonces, en edades jóvenes, niños, adolescentes, problemas inflamatorios linfoideos. A estos folículos linfoides se le llama folículos de Rux. Y en los ancianos la causa suele ser obstrucción por fecalitos. ¿Ok? Listo. ¿Hay otras causas? Sí. Por ejemplo, parásitos. ¿Qué parásitos pueden desarrollar apendicitis? Pueden obstruir la base. Por ejemplo, los enterobius vermicularis, los oxiuros, trichuris trichura. Los ascaris lumbricoides incluso pueden desarrollar una obstrucción en este lugar. Los tumores, las neoplasias. Estamos hablando de tumores... por ejemplo, el tumor carcinoide, el mucosele, que viene a ser un tumor benigno, cuerpos extraños, etc. Finalmente, todo se desencadena con la obstrucción de la base, y lo quiero resaltar porque esa es la causa más común de prácticamente todas las apendicitis. ¿Ok? Ahora, una vez que ocurre la obstrucción de la base, se desencadena todo el proceso fisiopatológico, que es lo que vamos a poner en este cuadro, la historia natural de la apendicitis. Eso tiene que ver con las fases. Las fases de la apendicitis incluyen fase congestiva, fase supurada, fase necrosada y fase gangrenada necrosada o gangrenada y fase perforada. Aquí tienen las cuatro fases. Les voy a poner sinónimos a algunos de ellos. A la fase congestiva también la conocen como catarral, a la fase supurada la conocen como flemonosa y la fase necrosada la conocen como gangrenada. ¿Ok? A veces se les agrupa de dos en dos. A las dos primeras fases, congestiva y supurada, se les conoce también como fases no complicadas de la apendicitis. Y a la necrosada y perforada se les conoce como fases complicadas. ¿Qué cosa define que una apendicitis pase de un estadio no complicado a uno complicado? La isquemia de la víscera, no solo en el caso del apéndice, puede ser en el caso de la vesícula, de los divertículos y de los vólvulos, de las hernias, etc. Cuando una víscera empieza a desarrollar obstrucción, empieza a desarrollar isquemia, entonces estamos ya ante un proceso de complicación del cuadro. Entonces lo dividimos, ¿ok? Entonces lo que marca el paso de no complicado a complicado es la isquemia visceral. Ahora, dentro de las características, en la fase congestiva lo que ocurre, ¿qué caracteriza una fase congestiva? Disminución del flujo linfático y venoso. O sea, es decir, si yo tengo acá el apéndice, ahí está. Y se ha obstruido de repente
vamos a hacer un fecalito, por ejemplo, si está obstruido, entonces hay una obstrucción no solo de la luz, sino al flujo vascular. Y lo primero que se bloquea es el drenaje linfático y venoso. Por lo tanto, ¿qué le pasa al apéndice? Se empieza a dilatar, a aumentar de tamaño, a congestionar. De ahí viene el nombre de la fase congestiva. Y al haber congestión, ¿qué cosa? Al haber aumento de tamaño, voy a dibujarlo ahí mismo, ahí está aumentando de tamaño, ¿qué está sucediendo? Está estimulando el peritoneo visceral que lo rodea, el que lo cubre. Como está cubierto por una capa de peritoneo visceral, esta capa tiende al dilatarse se estimulan fibras nerviosas. ¿Qué fibras nerviosas? Fibras tipo C, estímulo simpático. Fibras tipo C que corresponden a fibras simpáticas. ¿Y qué caracteriza las fibras tipo C? Paréntesis. Acuérdense que las fibras nerviosas pueden ser A, B o C. Incluso el A se divide en alfa, beta, gamma, delta, etc. A medida que son más A-alfa, tienen más mielina. Y a medida que van bajando, tienen menos mielina. Incluso las tipo C son casi amielínicas. Entonces, las fibras tipo C, las fibras simpáticas, tienen poca cantidad de mielina. Por lo tanto, el dolor se conduce de una forma lenta e inespecífica. Por eso, en la clínica característica de este cuadro, que lo caracteriza, lo voy a poner de azul para diferenciar porque eso es lo importante. Estímulo simpático, ¿qué genera? Para empezar, genera pérdida del apetito, hiporexia. No olviden que el sistema simpático en la fisiología gastrointestinal es un inhibidor, ¿verdad? El sistema parasimpático activa el peristaltismo, las secreciones, el apetito, todo. En cambio, el sistema simpático inhibe, por eso genera inhibición hasta del apetito. Hiporexia genera dolor, pero ¿qué tipo de dolor? Si es estímulo simpático de peritoneo visceral, un dolor de tipo, es un dolor de tipo inespecífico, dolor mal localizado. Le voy a poner acá no localizado, mal localizado. Es el dolor de la apendicitis al inicio, del epigástrico, que después tiene que migrar, ¿no es cierto? ¿Qué más caracteriza al estímulo de fibras simpáticas? Las náuseas, vómitos. Por eso es el cuadro, no prodromos, sino las características clínicas iniciales de una apendicitis. Hiporexia, dolor, náuseas, etc. ¿Ok? Todo por estímulo de fibras tipo C. ¿Cuánto dura esta fase congestiva? Aproximadamente las primeras 4 a 6 horas. Aproximadamente. Por eso, las primeras horas de la apendicitis tienen esta característica. Luego viene, después, pasado este tiempo, vuelvo a la imagen del apéndice arriba, este apéndice que ya se congestionó, que ya se dilató, por el tamaño que tiene, por el proceso inflamatorio que empieza a haber en su parte externa, estimula al peritoneo parietal, ya toca e irrita el peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal no tiene fibras tipo C, fibras simpáticas. El peritoneo parietal tiene fibras tipo A, específicamente A delta, que ya son más mielinizadas, por lo tanto el dolor ya no es inespecífico, mal localizado, y esto es un dolor localizado. Entonces la fase supurada ya se caracteriza por una localización del dolor. Es un estímulo, voy a ponerlo acá, estímulo de fibras somáticas, ya no son simpáticas, fibras tipo A. ¿Y eso clínicamente qué caracteriza? Ya caracteriza a un dolor localizado. Aquí aparece el verdadero McBurney, por ejemplo, o el dolor de el punto de Morris y distintos puntos dolorosos, ¿ok? Porque ya se localiza el dolor. En esta fase ya hay estímulo de peritoneo parietal. Estímulo del peritoneo parietal, ¿ok? Y hay irritación, eso genera la localización del dolor. Luego de esta fase supurada, a medida que van pasando las horas, aproximadamente pasan unas 6 horas más, aproximadamente, y 6 de congestión más 6 de supuración llevan 12 horas. Después de 12 horas de iniciado el cuadro obstructivo de la base apendicular, ¿qué sucede? Un evento que tiene que tenerlo claro. ¿Qué cosa se había bloqueado al inicio? El flujo venoso y linfático, ¿no es cierto? Pero cuando ya pasan las horas y el apéndice está cada vez más congestionado, ya se bloquea la irrigación. Es lo último que se bloquea porque es lo que tenía más presión, el flujo arterial. Entonces el apéndice reduce su perfusión. Por lo tanto, ¿qué lo caracteriza?
disminución del flujo arterial, isquemia del apéndice. Y cuando hay isquemia del apéndice, cuando se empieza a necrosar, clínicamente, ¿qué lo caracteriza? Dato que tienen que tener en cuenta en adelante siempre. Toda víscera que está haciendo un proceso isquémico o de necrosis o de gangrena, clínicamente se manifiesta con fiebre. ¿Okay? Entonces lo voy a poner aquí a la derecha. Fiebre, fiebre, fiebre. La necrosis está caracterizada por fiebre y un aumento muy marcado de los leucocitos, ¿no? Había fiebre leucocitosis desde el inicio, a medida que pasan las horas va aumentando, sin embargo aquí ya se hace un cuadro muy marcado. Y luego de ya varias horas de necrosis, finalmente viene la perforación. De la perforación ya vienen muchas de las complicaciones que lo vamos a ver en un momento. Pero básicamente la perforación del apéndice ya se caracteriza por signos de peritonismo, dolor al rebote. Listo. Datos adicionales, las bacterias. Al inicio, en la fase congestiva, el apéndice solamente se está dilatando, solamente se está hinchando. No hay una proliferación patológica de bacterias, ¿ya? Así que al inicio no hay un cuadro infeccioso per se. Pero a medida que pasan las horas, ya cuando hay supuración, ya empiezan a proliferar bacterias. ¿Qué bacterias proliferan en la fase supurada? Principalmente gram negativos, aerobios gram negativos. ¿Y cuál es el aerobio gram negativo que conocemos? Conocemos específicamente a E. coli, ¿cierto? E. coli. Voy a ponerlo acá. Voy a arreglar esto. Fibras somáticas. Ok, en este espacio voy a poner a las bacterias. Hay proliferación de E. coli, principalmente. A medida que pasan las horas, ahora proliferan también todas las demás bacterias, anaerobios y todo, pero principalmente el gram negativos. Pero a medida que pasan las horas y hay isquemia, ¿qué pasa cuando hay isquemia de la víscera? Deja de recibir oxígeno. Y si deja de recibir oxígeno, ¿qué bacterias proliferan más? Si deja de recibir oxígeno, proliferan bacterias anaerobias, porque no hay oxígeno, porque hay isquemia. ¿Y cuál es el anaerobio por excelencia? Bacteroides. Y no solo bacteroides, sino también hay proliferación de E. coli, pero en menor medida. Entonces, bacteroides a la cabeza, más que E. coli, ya es una característica de proliferación bacteriana de las fases complicadas. En las fases no complicadas, ¿quién era? Principalmente E. coli. En la fase congestiva, al inicio en sí no hay una proliferación, pero si les obligan a elegir qué bacteria prolifera en la fase congestiva, bueno, pues E. coli, ¿no? Que es el que está en mayor cantidad acá en la microbiota. Listo. Entonces, con eso tienen la evolución fisiopatológica de la apendicitis, que viene a ser la misma evolución fisiopatológica de casi todos los abdómenes agudos inflamatorios, de la colecistitis, de la diverticulitis de Meckel, incluso tiene correlación con vólvulos, hernias estranguladas, etc. Entonces, al inicio, resumen, repaso, porque esto es lo más importante de todo el capítulo, de todo el tema. Al inicio, disminución del flujo venoso y linfático, es decir, congestión, ¿no? Estimula fibras tipo C y que generan fibras tipo C simpáticas que genera este cuadro clínico, ¿no? Luego viene ya una proliferación bacteriana que estimula el peritoneo parietal, que tiene fibras tipo A, que ya genera un dolor localizado, aparece el McBurney. Generalmente ahí se explica la migración del dolor. Luego ya empieza la isquemia, la necrosis de la víscera por disminución del flujo arterial. Y eso clínicamente está caracterizado por fiebre, principalmente. Cuando hace fiebre es porque ya se está complicando. Por eso es poco común, no digo imposible, pero poco común que la fiebre aparezca al inicio. De hecho, antes que la fiebre aparece el dolor, las náuseas e incluso la hiporexia, que es el más precoz. ¿Okay? Y finalmente se perfora. Y ya cuando se perfora hace dolores de tipo mucho más complicados, dolores al rebote, peritoneal, reacciones peritoneales, etc. Bien. Esto con la evolución fisiopatológica. Ahora, de la perforación viene ya las complicaciones de la apendicitis. Y tenemos acá. ¿Qué complicaciones? Las complicaciones se explican por qué. Las complicaciones se explican por la perforación. No todas,
pero algunas de ellas. Y acá hay unas imágenes que son muy ilustrativas para que no les genere mucha confusión. Una vez que el apéndice se perfora, es probable que una de sus complicaciones sea la peritonitis. Las peritonitis generalmente aparecen después de que se perfora el apéndice, significa en cuadros mayores o iguales a 24 horas. ¿Que después de un día ya puede haber peritonitis? Sí. En algunos casos puede ser después de 2 días, puede ser después de 3 días. A las 12 horas podría haber una peritonitis, tal vez, pero todo eso va a depender de la velocidad de perforación, de la rapidez con la que el cuadro se va complicando. Ese es un aproximado, un promedio. A partir del segundo día ya uno puede sospechar que tiene una peritonitis. Ahora, la peritonitis puede ser localizada o puede ser generalizada, llamada también difusa. Si es localizada es porque hay contenido purulento que está estimulando, irritando el peritoneo parietal en un cuadrante. Peritonitis localizada en un solo cuadrante. Y se llama generalizada cuando ya está en 2 o más cuadrantes. Basta que encuentren pus acá abajo en fosa ilíaca derecha y de repente en el hipocondrio derecho más arriba, ya sea como estudio de imágenes o como hallazgo intraoperatorio, ya estamos hablando de generalizada. ¿Ok? Listo. Las peritonitis clínicamente se manifiestan con dolor al rebote. Clínicamente, dolor al rebote. Ahora, no siempre una pregunta les va a decir dolor al rebote tan sencillo. Les puede decir reacción peritoneal, irritación peritoneal, etc. Distintos nombres que sugieren que ya es una irritación importante del peritoneo parietal. ¿Okay? La otra complicación común que puede hacer la apendicitis es el plastrón. Pero en general el plastrón forma parte de un complejo que se llama las masas apendiculares. Ahora, las masas apendiculares pueden ser de varios tipos. Pueden ser plastrones apendiculares, pueden ser abscesos apendiculares, etc. Pueden ser masas tumorales, secundarios a un tumor carcinoide o un adenocarcinoma, etc. Es decir, puede haber muchos tipos de masas apendiculares. Nos interesan las masas inflamatorias, en este caso, secundarias a apendicitis, que son los plastrones y los abscesos. ¿Ok? No olviden que las masas se manifiestan como, para empezar, en un cuadro clínico de mayor o igual a 4 días. La masa apendicular se ocasiona cuando el epiplon y el mismo contenido intestinal, las vísceras intraabdominales, si fuera una chica estuviera acá de repente hasta el mismo ovario, las trompas, etcétera, envuelven al apéndice, lo envuelven en una masa, en una pelota, para evitar que se forme una peritonitis. El objetivo de la masa es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar que se peritonice. ¿Ok? Y eso generalmente se forma a partir del 4.º día. Puede ser a partir del 3.º, pero ya menos común. Y clínicamente tienen toda la evolución de una apendicitis, no tienen signos peritoneales, porque justamente la masa se formó para evitar una peritonitis. Y algo importante, se palpa, su propio nombre lo dice, se palpa masa, se palpa un tumor, voy a poner ya para no redundar. Se palpa un tumor generalmente duro en la fosa ilíaca derecha, en el cuadrante inferior derecho. Se palpa. Caso clínico que les pongan varios días de evolución y se palpa tumor, es muy probable que sea un plastrón apendicular. ¿Puede ser un cáncer? Por supuesto que puede ser, pero esto es lo más común. Ahora, ¿qué diferencia clínica hay entre un plastrón y un absceso? Para empezar, que los plastrones, ¿cuál es la diferencia para empezar? Antes que clínica, la diferencia anatómica o estructural. El plastrón apendicular es una masa pero que no está abscedada, no está abscedado, no tiene, es una masa dura, seca, por decir de alguna forma, no tiene pus. En cambio, el absceso es la misma masa pero que en el interior está lleno de contenido purulento. No es una peritonitis porque no está fuera de la víscera, no está en cavidad, pero el contenido purulento está ahí en la pelota, en la masa que se ha formado. Entonces podemos decir que el plastrón dentro de todo es una masa no abscedada, ¿no es cierto? Por frecuencia, los plastrones son un poco más frecuentes que los abscesos, pero esto es muy relativo, ¿no? Clínicamente es casi imposible de diferenciarlos. De hecho, algo que quizá les pueda ayudar es que los abscesos usualmente dan clínicamente fiebre en picos, ¿no? Pero ténganlo entre comillas, lo pongo.
porque es una diferencia muy forzada. El plastrón también, de alguna manera, como hay un proceso inflamatorio en sí, puede haber fiebre en picos, así que tampoco es que les vaya a dar la diferencia. Finalmente, para diferenciarla, ambos tienen que hacer de preferencia una tomografía. La tomografía es la que diferencia. Ahora, si simplemente les ponen que se palpa una masa, 5 días de evolución, se palpa una masa en la fosa ilíaca derecha, una persona de 40 años probablemente, y le dicen que es clave A plastrón, clave B absceso, es muy probable, mucho más probable que sea un plastrón. Uno, por frecuencia, y segundo, porque es el que se manifiesta mucho más dura la masa. ¿Ok? ¿Listo? Y otra complicación de cierta frecuencia es lo que tenemos acá como pileflebitis. ¿Qué cosa es la pileflebitis? Es la formación de abscesos en el hígado. En esta imagen estamos viendo una pileflebitis, pero no de origen apendicular. Miren, estamos viendo una pileflebitis de origen diverticular. ¿Ok? Pero la imagen es súper característica. Hay procesos inflamatorios en el colon y por vía mesentérica inferior, que luego pasa por la vena porta, se instalan formación de microabscesos en el hígado. O sea, se comunican. Lo mismo pasa en el apéndice. Si hay una apendicitis, por vía mesentérica superior pasa a vena porta y se instalan microabscesos hepáticos. Entonces, esta complicación llamada pileflebitis, llamada también tromboflebitis portal, es la formación de microabscesos en el hígado. Microabscesos hepáticos. Es la formación de microabscesos hepáticos. ¿Y qué genera? Secundario a la apendicitis aguda se forman hay toda la clínica de microabscesos, puede haber ictericia, puede haber hepatomegalia. Y por supuesto, alteración de las enzimas y los marcadores hepáticos, ¿no? Con aumento del volumen del hígado y demás. Es una complicación muy seria de alta tasa de mortalidad, incluso a veces mucho más que la peritonitis por el cuadro de sepsis severa que suele hacer. ¿Okay? El apendicitis no es la única que da pileflebitis, por eso la imagen está muy clara en mostrarles que cualquier problema inflamatorio en el abdomen que haga drenaje a la vena porta puede generar una pileflebitis. ¿Ok? Listo. Vamos ahora al diagnóstico de la apendicitis. La apendicitis es de diagnóstico totalmente clínico. ¿Ok? Clínico. El examen físico, la historia clínica, es lo más importante para diagnosticar una apendicitis. Entonces, lo más importante, le pongo acá, lo más importante en cualquier edad, les pongan niños o ancianos, es el examen físico adecuado. ¿Ok? Se describe clásicamente la cronología de Murphy. Cronología o secuencia de Murphy, pero que solo está presente en aproximadamente el 50% de casos de apendicitis. Se les conoce como apendicitis típicas porque cumplen esta secuencia, de las cuales esta secuencia incluye como signo más precoz a la hiporexia o como síntoma la pérdida de apetito, el más precoz. Luego de la hiporexia tiende a aparecer el dolor, pero ya sabemos que es un dolor inespecífico asociado a náuseas. ¿Cuál aparece primero, cuál aparece después? Es muy relativo, porque va a depender del compromiso, ¿no? Y lo importante es que al final aparezca la fiebre. Entonces, en cuadros típicos, lo más precoz es la hiporexia y lo más tardío, entre comillas, lo último que aparece es la fiebre, que ya describe el cuadro isquémico. Ahora, ¿puede haber fiebre al inicio? Todo es posible. Generalmente esto puede ocurrir en cuadros atípicos, en pacientes ancianos, en niños muy pequeños, etc. Puede ser. Pero ya para efectos de examen, cuando les ponen la fiebre en primer lugar, aleja un poco la posibilidad. Lo que sí es súper conocido es que la hiporexia, la pérdida de apetito es el más precoz. Ahora, a pesar de ser el más precoz, quiero aclararles algo, es además el signo más inespecífico. O sea, no significa... ¿Por qué? Porque imagínense, si fuera muy específico, el solo hecho de no tener hambre, de estar sin apetito, ya significaría una apendicitis. No, pues, ¿no? Ahorita estamos de hambre, de repente no tenemos apetito, disculpen, estamos con poco apetito y no significa que vamos a tener una apendicitis, ¿no? Es altamente inespecífico, pero es uno de los más precoces. De hecho,
Ustedes saben que la pérdida de apetito, de alguna manera, eh, o el tener apetito, vamos a hacerlo al revés, el tener apetito, el tener ganas de comer, el tener hambre, de alguna manera aleja la posibilidad de que sea un abdomen agudo quirúrgico, ¿cierto? Si come, no se opera, no es quirúrgico, se solía decir, ¿no? Listo. Ahora, luego de haber hecho una adecuada historia clínica, una anamnesis adecuada, se buscan puntos dolorosos. Los puntos dolorosos clásicos son estos 4 de acá. No son los únicos, pero son los que deben recordar. Voy a ponerle los colores para que les sea práctico esto de acá. El rojo es el punto de McBurney, el amarillo es el punto de Morris, el celeste o azul es el punto de Lance y el verde es el punto de Lesene. Voy a empezar desde el verde porque yo estoy con ese colorcito. El punto de Lesene es un punto que se encuentra ahí de la espina ilíaca anterosuperior derecha, 2 traveses de dedo hacia arriba y un par de traveses de dedo hacia atrás, un poquito posterior. Identifica apéndices de localización retrocecal. Ahora, es muy útil sobre todo cuando se explora, cuando se examina pacientes obesos, gorditos. Luego, más arribita, tenemos al punto de Lance. El punto de Lance es el punto que está ahí a la izquierda, entre entre la línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha y la espina ilíaca anterosuperior izquierda, tercio medio y tercio externo, ahí en la intersección está Lance e identifica apéndices inferiores de localización pélvica. Luego el amarillo identifica, es el punto de Morris, que es el que está por delante detrás de la válvula iliocecal, o sea, cuando el apéndice toma esta posición, ¿no? Voy a usar esta imagen, cuando el apéndice, ahí a la izquierda, cuando el apéndice está ahí. No sé si alcanzan a ver en esa imagen que les he dibujado. Relacionado a la válvula iliocecal. ¿Listo? Ya, eso es Morris. Por lo tanto, identifica localizaciones paraileales, anteileales o retroileales. Y luego, finalmente, el amarillito, el rojito, perdón, que es el más importante, es el que está en la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha, tercio medio con tercio externo. Entonces, ese punto es McBurney, ¿cierto? Que es el más conocido y el más importante y el más clásico. Se identifica apéndices de localización paracecal. Cuando decimos paracecal, significa alrededor del ciego. Puede ser delante del ciego, detrás del ciego o a los costados del ciego. Por eso es el más común. Por eso es el que identifica casi todas las apendicitis. No el 100%, pero es el más conocido. Bien, estos son los mínimos puntos, al menos que deben recordar. Y luego vamos a los signos. Algunos signos. Tenemos ahí 2 signos muy conocidos, el signo del iliopsoas, y el signo del obturador. Es importante que acá generen una memoria fotográfica principalmente para que recuerden que el signo del iliopsoas es cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral y generan una extensión de la cadera. Deben recordar que el músculo ilíaco va desde la parte de la columna hasta el trocánter menor, el psoas mayor, y en su camino se encuentra con el músculo ilíaco. Cuando hay extensión de la cadera, esos músculos se estiran y generan compresión del apéndice que se encuentra probablemente entre ellos. El signo del iliopsoas usualmente reconoce apendicitis de localización retrocecal. No es exclusivo, por supuesto, pero con un poquito más de posibilidad. Bueno, acuérdense la imagen de cúbito lateral y extensión de la cadera. En cambio, el signo del obturador ya es una posición en la cual están en decúbito supino, con flexión de la cadera, flexión de la rodilla y hacen una rotación externa. ¿Ok? Siguen la flechita, jalan el piecito hacia afuera. Esto va a hacer que el músculo obturador, que se encuentra a la altura del agujero obturado sobre el trocánter mayor del fémur, se estire. Por este giro que están haciendo, el obturador se estira y estimula al apéndice cuando está en esa zona. Y el obturador está en la pelvis, por lo tanto, identifica apendicitis de localización pélvica. ¿Ok? Retrocecal, el iliopsoas, y pélvica, el signo del obturador. Muy bien. ¿Qué más?
Dentro de los estudios, exámenes auxiliares, hay muchos estudios que se pueden realizar como ayuda diagnóstica, ¿ok? Ayuda. El examen es principalmente clínico. Sin embargo, algunos sí son muy útiles. Aquí estamos viendo claramente estudios de imágenes. Sin embargo, voy a hacer una pequeña lista previa. El hemograma es el estudio de sanguíneo más importante. De hecho, cuando veamos escala de Alvarado, es el único estudio, el examen auxiliar clínico que se toma en cuenta. ¿Y qué encuentran en el hemograma? Leucocitosis, que es mayor o igual a 10.000 leucocitos, ¿cierto? De preferencia con desviación a la izquierda, que es un predominio, un marcado número de elementos inmaduros, abastonados, solemos decir mayor o igual al 5% de abastonados, ¿no? O en todo caso en la fórmula absoluta, que es mejor, mayor o igual a 500 abastonados. Ya luego lo comentamos. El examen de orina es útil, pero el examen de orina no es útil para diagnosticar apendicitis, sino para diagnosticar una ITU, o sea, para ver diagnóstico diferencial. Estoy hablando para ver nitritos, si es nitritos positivos, si hay nitritos positivos, no solo nitritos, sino presencia de cilindros leucocitarios y demás, aleja la posibilidad de apendicitis y nos lleva más a la posibilidad de una ITU, estearasa leucocitaria, cilindro leucocitario. Yo le pongo nitritos acá como representante porque es el que prácticamente identifica de alguna manera ITUs altas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otros estudios? Las radiografías, tanto de tórax como de abdomen, para identificar posibles problemas de neumonías basales que estén generando confundiéndose con una apendicitis o incluso cuadros obstructivos en una radiografía de abdomen, etc. Así que muchos estudios. Incluso en un estudio reactantes de fase aguda, de entre ellos el PCR, que sí tiene casi una utilidad similar al del hemograma. ¿Ok? Entonces, y hay más. Pero como se dan cuenta, muchos de los estudios se realizan principalmente para ver diagnóstico diferencial. Voy a resaltar el hemograma porque de los estudios sanguíneos es el más importante. Ahora, ya cuando hablamos de imágenes específicamente, lo voy a hacer de azul, en imágenes el mejor estudio, el más preciso, el más específico, corresponde a la tomografía. Idealmente con contraste, pero si por algún motivo no se puede poner contraste, porque tal vez es un paciente renal, ¿no es cierto?, en el cual está con insuficiencia renal y no le pueden administrar contrastes intravenosos, puede haber contraindicaciones. Esto no significa que no le vayan a hacer la tomografía, se le puede hacer. En ese caso lo hacen sin contraste, solamente que van a tener algunas limitaciones para ver ciertos patrones, pero igual es útil. Se prefiere la tomografía con contraste. ¿Y qué hallazgos va a encontrar? Los hallazgos de la tomografía son los mismos hallazgos de la ecografía y de la resonancia. En general, como están viendo acá la imagen, van a encontrar un apéndice, para empezar, dilatado. De ahí viene la congestión, ¿no? Dilatado, hablo de un diámetro mayor de 6 milímetros. O sea, a partir de 7 milímetros ya diagnostican apendicitis. Y algo importante, la pared mayor o igual, ahí sí mayor o igual a 2 milímetros. 2 milímetros de grosor de la pared, no del diámetro, de la pared apendicular, ya es un probable diagnóstico de apendicitis. Ahí está, 2 milímetros. A veces esto no lo van a poder encontrar. A veces. ¿Por qué? ¿Por qué podrían no identificar? Porque ustedes saben que, salvo que sean ya tomografías de otra generación, helicoidales, espirales, etcétera, usualmente los cortes de la tomografía tienen una distancia y a veces no logran ver precisamente, ni siquiera encontrar el apéndice, quizá, en casos extremos, o no logran ver con mucha precisión el grosor, ¿no? Entonces, aun cuando es el mejor estudio, podría tener limitaciones. Ese es el mejor, el más preciso, el gold estándar. Sin embargo, cuando se trata de mujeres, en mujeres jóvenes, se prefiere hacer ecografía. ¿En quiénes hacen ecografía? De preferencia en mujeres jóvenes y en gestantes. En gestantes por obvias razones, ¿no? Porque hay un producto, hay un fetito que está desarrollándose, un embrioncito. Y en mujeres jóvenes por la posibilidad de estar gestando. Además, que para ver problemas anexiales, la ecografía suele ser uno de los mejores estudios antes de la tomografía. Entonces,
La ecografía se hace antes que el ATAC en estos casos. Igual, los hallazgos de la ecografía también van a identificar la dilatación del apéndice, el grosor quizá, dependiendo de la capacidad del ecógrafo y del entrenamiento del operador, ¿no? En esta oportunidad están viendo incluso hasta el fecalito que está ahí, lo cual es ya diagnóstico prácticamente. ¿Listo? Aquí les he puesto el tamaño del apéndice, el grosor, pero podrían también incluir en esta parte otros hallazgos, que lo voy a poner ahí abajo entre paréntesis, debajo de los numeritos, que incluyen la presencia de líquido libre. De repente no ven bien al apéndice, pero ven líquido libre alrededor. Dicen, esto debe ser una peritonitis, o tal vez encuentran el absceso apendicular, etc. La presencia de coprolito en la base, como están viendo en esa ecografía, también podría ser indicativo de apendicitis. ¿Ya? Listo, voy a resaltar a la tomografía por ser el estudio más preciso y voy a resaltar a la ecografía por ser el que tienen que recordar que se hace, se prefiere en personas jóvenes y demás. Incluso, debe quedarles claro, por favor, que incluso la tomografía, por más moderna que sea, por más contrastada y demás que hagan, podría tener limitaciones. ¿Se puede usar otros estudios? Sí, se ha intentado usar resonancias. Las resonancias tienen utilidad, lo podemos poner ya, pero lo voy a poner como un extra. La resonancia magnética se puede usar en gestantes cuando la ecografía no ayuda, esto para evitar usar tomografía. Pero igual el resonador también genera irradiación, ¿no? Entonces ya viene el tema de restringir el gadolinio y algunas otras sustancias. ¿Qué más? Los ecodoppler funcionan, etcétera. Hay todos estos, hasta gammagrafía se han usado. No se pierdan en esto. Quédense con estos dos, tomografía o ecografía. Finalmente, más importante que todo eso es el examen físico. Muy bien. Con eso hemos desarrollado ya hasta el diagnóstico. Ahora vamos ya a las tomas de decisiones en apendicitis. Empezamos con la escala de Alvarado. La escala de Alvarado o score de Alvarado es una escala que valora se usa para más o menos tomar una probable conducta, una actitud basada en scores, ¿no es cierto? Basada en el estado del paciente. La escala Bravo tiene un total de 10 puntos, ese es el total, y hay algunos que ven como vale un punto y algunos que vale 2 puntos. Hay una mnemotecnia que deben tener en cuenta acá, la escala de Mann-Trels. Es una mnemotecnia en inglés, pero que igual les puede servir, salvo un par de letras que por ahí deben recordar. M significa, la escala M significa migración. Si es que hay migración del dolor, o sea, le dicen que le dolía en el epigastrio y ahora está en la fosa ilíaca derecha, le dan un punto. Luego viene A de anorexia o pérdida de apetito. Podría ser, puede decir porexia, puede decir que perdió el apetito, etcétera, de distintas formas. Un punto. N viene de náuseas o vómitos, ¿no? T viene de tenderness, significa dolor. Dolor en cuadrante inferior derecho. Ojo que no estoy diciendo fosa ilíaca derecha, ¿eh? Estoy ampliándolo más. En el cuadrante inferior podría ser McBurney, Lance, Lesene, Morris o el simple dolor en alguna parte del cuadrante inferior derecho, una defensa muscular o algo. 2 puntos, es uno de los más importantes. Luego viene la R de rebote. Dolor al rebote, un puntito. La E de elevación de la temperatura. Elevación de la temperatura a mayor de 37.5 grados centígrados. No se peleen en decir, pero eso no es fiebre, eso es febrícula, subfebril, no importa. Y ya está estandarizado que a partir de 37.6 ya le dan su puntito. L viene de leucocitosis. Leucocitosis, o sea, mayor o igual, ojo, lo voy a aclarar acá, mayor o igual a 10.000 leucocitos, 2 puntos. Porque a veces le viene, tiene 10.000 leucocitos y dicen, ¿le doy o no le doy el puntaje? Y esperan que diga 10.001, ¿no? No, mayor o igual a 10.000. Y la S se refiere a la división izquierda. Izquierda, S de izquierda si quieren, aunque en realidad es de la mnemotecnia inglesa que viene de shift to the left, ¿no? Shift, una desviación a la izquierda. Voy a ponerlo en español, desviación a la izquierda. Es lo único que tal vez deban recordar un poco su significado. Que se traduce como mayor o igual al 5% de elementos inmaduros
en la fórmula relativa, o en todo caso mayor o igual a 500 en la fórmula absoluta de abastonados. Finalmente, esto debe salir de un caso clínico. Les van a dar casos clínicos en los cuales tienen que calcular: paciente de tantos años, viene porque le dolía el abdomen hace 4 o 6 horas, ahora le duele la fosa ilíaca derecha. Niega náuseas, niega anorexia, temperatura 38, el hemograma dice tanto, entonces le van a ir dando puntaje y les va a salir cierto número. Hay muchas formas de interpretar, muchos autores han interpretado Alvarado de distintas maneras, pero lo que tenemos acá es veamos lo que aparece en la mayor cantidad de guías mundiales. Si Alvarado les sale entre 1 y 3, 1, 2 o 3, es muy chiquito, muy bajito. De repente solo le duele el abdomen y no tiene apetito, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no hubo migración, no hay rebote, no hay nada. Entonces, si sale entre 1 y 3, no significa que no tenga que operarse, pero tienen que buscar otras causas de dolor, otras causas, explorarlo, reiniciar desde cero el examen físico, la anamnesis, porque algo puede haber. No significa que no sea quirúrgico. De repente es un problema anexial que en algún momento lo tienen que operar en una chica. De repente es un problema diverticular, un divertículo de Meckel en un niño. O sea, puede ser muchas cosas. Un problema viral. Hasta una intususcepción puede ser en un niño pequeño. Muchas cosas. Pero aleja la posibilidad de la apendicitis. Ya si quieren forzarlo, pues descarta apendicitis, si quieren decirlo de alguna manera. Vamos al otro extremo. Está en rojo, 7, 8, 9 o 10. Si Alvarado le sale 7, ya es de conducta quirúrgica. Es muy probable, no es diagnóstico, pero es muy probable que sí sea una apendicitis y la conducta va a ser apendicectomía. ¿Ok? Y si le sale 4, 5 o 6, es intermedio. Siempre que hagan scores, los valores del medio no están seguros ni de descartar ni que sea apendicitis. Aquí tienen que tener un concepto que incluso hasta puede tener relación hasta con medicina legal. ¿Ustedes operarían un paciente que tienen dudas? Creo que es apendicitis, no estoy seguro. Prográmalo a sala. Eso no se hace. Si tienen dudas diagnósticas, tienen que confirmar, tienen que buscar ayudarse de estudios. Ya no estamos como hace 50 años, ¿no es cierto? Existen los estudios para poder salir de dudas. ¿Y cuál es el mejor estudio para salir de dudas? La tomografía. En mi hospital no hay tomógrafo. Listo, si no hay tomógrafo, hazle una ecografía. En mi hospital no hay tomógrafo, no hay ecógrafo, William, no hay ni luz, no hay nada. ¿Qué hago? Sigues teniendo dudas. Si no hay tomógrafo y ecógrafo, entonces lo opero de todas maneras. No, no es así. Porque si algo le pasa a ese paciente por la anestesia, como complicación de la cirugía, y encima no era una apendicitis, imagínense que entran con Alvarado 5, dicen, no hay tomógrafo, no hay ecógrafo, voy a operar, porque no hay, y abren el abdomen del paciente por la paroscopía, por lo que fuere, y encuentran el apéndice normal, y encima el paciente se muere por otra causa asociada ya sea a la anestesia como complicación quirúrgica, han faltado a los protocolos. Porque si tienen duda, no se opera. ¿Qué se hace? Ante la ausencia de tomografía, ecografía o incluso lo que les decía hace un rato, si la tomografía no es concluyente, que mi tomografía no me sirve, podría ser, ¿no? Imagínense que les viene un paciente con Alvarado de 4, 4, 5, 4 y medio si quieren, ¿ya? Tomografía, dilatación del apéndice 6 milímetros, grosor de la pared 1.9 milímetros. Estoy exagerando, ¿no? Qué salado, dicen, ¿no? Le hicieron tomografía y siguen en la misma duda. Observación por 12 horas. Se supone que si tiene un Alvarado chiquito no está tan complicado, ¿no? Entonces justifica reevaluarlo en 12 horas con un nuevo hemograma. O sea, 12 horas después vuelven a calcular el Alvarado. Y 12 horas después, o sea, que lo vea la siguiente guardia, ¿no? Que lo vea el siguiente turno. Eso es válido, siempre y cuando lo justifiquen y escriban en la historia. Bueno, nos dejaron de la guardia anterior hace 12 horas un paciente que tenía Alvarado 5. ¿Cómo está su hemograma? Listo, doctor, ya le hemos sacado un nuevo hemograma. Ya, calcula el Alvarado. ¿Cuánto sale? Sale tanto. ¿Cómo es la decisión? Ahí, 12 horas después, solo tienen dos caminos. Si está entre 1 y 3,
buscar otras causas. Listo, el Alvarado no ha aumentado, sigue chiquito, ya, pues pasa a medicina, dicen, ¿no? Y si sale, basta que salga 4 en la reevaluación, ahí sí justifica la exploración quirúrgica, de preferencia laparoscópica. Ya 12 horas después ya no pueden seguir dudando. Si persiste el dolor es porque hay un abdomen agudo y tienen que explorar. ¿Ok? Listo. El único caso, o uno de los muy pocos casos, donde no aplica la observación por 12 horas es en las gestantes. Voy a jalar una línea acá para poner las gestantes no se observa. ¿Ustedes dejarían una gestante con un embrión desarrollándose, con un apéndice pudriéndose al costado? No, ¿verdad? Eso va a terminar probablemente en óbito fetal. ¿Solo porque están dudando? No. En las gestantes, ante la duda, sí justifica, en vez de hacer esto, se justifica hacer una laparoscopía exploratoria, una laparoscopía diagnóstica. Entrar con su camarita por un huequito, no necesariamente el ombligo, un huequito, mirar, ahí está el apéndice, está normal, listo, retírense, chequen todo, no hay nada que esté, debe ser una ITU, debe ser un problema asociado a la propia gestación, etc. Nos retiramos. Si encuentran que el apéndice está mal, lo sacan. ¿Ok? Pero esto se hace ante la duda. Ya está. Esto es Alvarado. Lo hemos desagregado de una forma bastante amplia. De hecho, generalmente la decisión termina a veces nada más acá, pero hemos querido ampliar un poquito para que tengan más información. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué otras cosas pueden ser si no es apendicitis? Hay muchos diagnósticos diferenciales. Algunos de ellos incluyen problemas simplemente ganglionares, o a veces una infección urinaria, una enteritis. Las neumonías, le dije hace un rato que pueden simular apendicitis. Las neumonías basales, del lado derecho, las neumonías basales. Bueno, en el diagnóstico diferencial, una de las patologías que más suele confundirse con apendicitis es la adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica, que se los presento, mesentérica, que es la que estamos viendo acá en la imagen de la izquierda. Miren, estos verdecitos están representando ganglios del mesenterio que se inflaman. No tiene nada que ver con la base del apéndice. El apéndice está feliz al otro lado, tranquilo. Aquí, generalmente por antecedentes virales, se inflaman ganglios mesentéricos. Entonces, la adenitis mesentérica usualmente ocurre por infecciones virales. ¿Ok? Por infecciones virales previas que generan un proceso inflamatorio al mesenterio. Ahora, si lo trasladamos esto a preguntas, ¿cómo sabemos que la persona tuvo una infección viral? Generalmente esto pasa en niños. Les suelen dar el dato que días previos ha estado con resfrío, con catarro, con la faringe congestiva, una faringitis, etc. Algún foco viral, usualmente en niños, que le ha generado un proceso inflamatorio ganglionar, que es una respuesta común, ¿no es cierto? Infecciones virales. Entre paréntesis voy a poner niños con antecedentes de infección, nuevamente voy a redundar, ¿ya? De infección viral. Ya les he dicho, faringitis, una congestión nasal, etc. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia tiene con la apendicitis? Las adenitis mesentéricas, al ser problemas virales, ¿qué pasa con los virus? ¿Los virus dan desviación izquierda? No. De repente ni siquiera dan leucocitosis. Pero ¿qué cosa predominan en las infecciones virales? La linfocitosis. Entonces, cuando les pongan un caso de dolor en fosa ilíaca derecha con todo y migración, si les dicen que previamente ha estado resfriado y encima ahora está con linfocitosis en el hemograma y demás, lo más probable es que sea una adenitis mesentérica. ¿Ok? Listo. Otro diagnóstico diferencial. Ojo, la adenitis mesentérica es el diagnóstico diferencial más importante en los niños. Otro diagnóstico diferencial es la diverticulitis de Meckel. La diverticulitis de Meckel no es otra cosa que la inflamación del divertículo de Meckel, que esto lo vamos a ver en otro capítulo que es cirugía pediátrica, pero este divertículo, vean que no es el apéndice, está muy cerquita, está en el íleo, a veces está acá, a veces pueden encontrarlo por acá o más arriba, escondido en la parte posterior, por eso a veces
el cuadro es un poco confuso, ¿no? Pero si está acá al costadito del apéndice, hasta tiene absolutamente todo lo de una apendicitis. También ocurre por obstrucción de la base, generalmente por fecalitos acá. También da desviación izquierda, da migración del dolor, da absolutamente todo. O sea, es prácticamente lo mismo. La diverticulitis de Meckel es un proceso que también aparece en niños, en adolescentes y en jóvenes. Es raro que aparezca en adultos, pero es un diagnóstico diferencial que tienen que tener en cuenta. Otros diagnósticos diferenciales, ya solo como lista, voy a poner la infección urinaria, sobre todo en niñas, el embarazo ectópico. Para sospechar de embarazo ectópico, la pregunta siempre tiene que decirles algo sobre el FUR, ¿no? Sobre la fecha de última regla, ya sea que es de hace mucho tiempo, en el cual pueden sospechar gestación, o que no está determinado, etcétera. Las gastroenteritis, las neumonías basales derechas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo evento agudo que ocurre en el abdomen puede ser un diagnóstico diferencial de apendicitis. Aquí les he puesto algunos de los más comunes. Bien. Y vamos finalmente al tratamiento. El tratamiento de la apendicitis. El tratamiento de la apendicitis es quirúrgico, es la apendicectomía. Es verdad, existen opciones de manejo médico que tienen ciertas indicaciones. Por ejemplo, el, el, pacientes que están no complicados, que no hay isquemia, necrosis, perforación, pacientes que la causa no es por coprolito, etc. Entonces, sí es posible hacer un tratamiento antibiótico. Sin embargo, para efectos prácticos, sobre todo de examen, debemos considerar que la apendicectomía es el diagnóstico, es el tratamiento de elección. Ahora, la apendicectomía, que es cortar el apéndice, puede desarrollarse por diferentes abordajes. Puede hacerse un abordaje abierto o un abordaje laparoscópico, cirugía abierta o cirugía laparoscópica. ¿Ok? Solamente en esta parte quiero abordar cuál es mejor. En realidad depende. Se prefiere la laparoscopía por algunas ventajas que ahora les voy a comentar. Pero recordemos un poco la cirugía abierta. En la cirugía abierta clásicamente se han hecho estos dos tipos de incisión, oblicua o transversa. La incisión oblicua es la incisión de McBurney y la incisión transversa es la incisión de Rocky Davis. Ahora, ¿por qué unos hacen oblicuo y otros hacen transverso? Mucho depende de qué capa muscular quieren preservar. De hecho, McBurney, si se dan cuenta, sigue la dirección de las fibras del oblicuo mayor. Es para no seccionar las fibras del oblicuo mayor, es solo para separarlas. En cambio, acá prioriza proteger al transverso del abdomen. En ambos casos siempre van a terminar seccionando al oblicuo menor, evidentemente, ¿no? Bueno, pero más allá de los fundamentos, deben recordar que la incisión oblicua corresponde a la incisión de McBurney y la incisión transversa corresponde a la incisión de Rocky Davis. ¿Ok? Tanto McBurney como Rocky Davis, ambas, transversa Rocky Davis, oblicua McBurney, se suelen usar en apendicitis en las cuales no hay peritonitis, es decir, no tienen que hacer lavados de cavidad, no necesitan hacer grandes colocaciones de drenes, limpiezas, por lo tanto, deben hacer incisiones pequeñas y muy localizadas. Pero cuando ya hay una peritonitis, lo voy a poner de negro, cuando ya son complicadas con peritonitis, se prefieren las incisiones medianas infraumbilicales. Las medianas infraumbilicales son de elección cuando son complicadas con peritonitis. Sin embargo, ya todo esto ha sido dejado de lado poco a poco para pasar a esto, ¿cierto? La laparoscopía, que en esta imagen está mostrando la laparoscopía de 3 trócares. Actualmente se hace con 2 trócares, con un trócar, con imanes, con 1000 cosas, ¿cierto? Pero estamos poniendo acá la imagen de la laparoscopía clásica con las diferentes localizaciones. Ya, más allá no tienen que memorizar dónde van los trócares, ni esto solamente quiero que recuerden algunos aspectos de cuándo no hacer laparoscopía. Es el de elección, pero ciertas contraindicaciones de laparoscopía, algunas de ellas relativas incluso, incluyen que el paciente esté en shock séptico. Por ejemplo, que el paciente esté en... de negro estoy poniendo todo la laparoscopía, ¿ya? Shock séptico, coagulopatías.
Principalmente eso, que el paciente no tenga condiciones que, para que hagan un abordaje tan invasivo, ¿ok? En el cual incluya, no olviden que tienen que hacer neumoperitoneo y distender el abdomen, ¿no es cierto? Distender, distender. Esa distensión del abdomen puede hacer que el diafragma no descienda y la ventilación del paciente se vea limitado. Si tienen un paciente en shock con insuficiencia respiratoria severa, ¿ustedes le harían una laparoscopía para seguir complicando su diafragma? Probablemente no. Obstrucciones severas, obstrucciones intestinales severas, estoy hablando de distensiones severas, la apendicitis, la peritonitis puede llevar incluso a esto, en los cuales no puedan hacer un neumoperitoneo importante. Y otras contraindicaciones ya que dependen mucho del criterio del momento, ¿no? Que incluyen momentos de la gestación y demás, que ahora lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscopía? Sigo en la laparoscopía, por eso lo he separado. Ventajas de la laparoscopía, la más importante es el menor dolor. Bueno, una de las más importantes. Pero ojo, duele menos que la abierta, pero en las primeras 24 horas. El dolor al día siguiente es mucho menor. A partir del segundo o tercer día ya se van nivelando, hasta que en algún momento ya el dolor viene a ser el mismo. Pero ¿por qué es tan importante que duela menos el primer día? Porque van a tener menor necesidad de fármacos potentes para el dolor, van a necesitar menos opiáceos. Durante la misma cirugía incluso se usan menos fármacos para el dolor. Esto significa menos complicaciones respiratorias, menos complicaciones de diferentes tipos, menos hileo, etc. Es el menor uso de narcóticos porque hay menor dolor. Además de la comodidad para el paciente, ¿no? Menor tasa de infección de sitio operatorio, eso es importantísimo. Menor tiempo de hospitalización. Sin embargo, hay una desventaja que todavía está en cuestionamiento, lo voy a poner de rojo, un rojo oscuro. Aparentemente da mayor tasa de abscesos residuales. Aparentemente. No se ha demostrado todavía que sea mejor en ese aspecto que la cirugía abierta. Entonces, en varias cosas es mejor. Duele menos infecciones, menos hospitalizaciones, pero todavía abscesos intraabdominales. No estoy hablando de las infecciones de sitio operatorio de la pared, de la piel, no, sino de abscesos residuales todavía podría dejar más que la cirugía abierta. ¿Ok? Bueno, esto es respecto al abordaje. Ahora, independientemente de cómo aborden o no, independientemente de esto, la apendicectomía implica cortar el apéndice. Y cuando cortan el apéndice, hay que valorar dos caminos. Ahí en las imágenes de abajo, imagen A, imagen B. Imagen A e imagen B. La imagen A se hace referencia a lo siguiente. La imagen A es a muñón libre. Si se dan cuenta, han cortado el apéndice y lo han amarrado y ya está, solucionado. ¿No es cierto? Han dejado un muñón libre, de ahí viene el tema, de ahí viene la definición. Esto es cuando la base del apéndice está en buen estado. Pero si la base del apéndice está en mal estado, comprometida, perforada, dañada, etc., no lo pueden amarrar. Tienen que hacer una sutura alrededor invaginando el muñón. Meter el muñón hacia adentro y suturarlo alrededor para que no se abra. Eso se llama una jareta. Una jareta de tipo invaginante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya definieron el abordaje, ya definieron el tratamiento de la base, ahora hay que definir ya el concepto general, con eso acabaría la apendicectomía, pero hay que definir si es que hay peritonitis o masas, y ahí viene el tratamiento, el concepto. ¿Qué pasa si tenemos peritonitis? Si tenemos peritonitis va a depender si es localizada o si es generalizada o difusa, ¿no es cierto? Si es localizada, el tratamiento es apendicectomía de urgencia, evidentemente. En ambos casos hay que hacer algo más y darle su respectiva antibiótico terapia. Ya. ¿Qué es ese algo más? En el caso de las peritonitis localizadas es un drenaje. Drenaje o llamado también limpieza de cavidad. Aspiración del contenido purulento que está en cavidad, meterle gasas, trapitos, ¿no? Y aspirarlo, limpiarlo. Pero en el caso de las generalizadas tienen que lavar la cavidad, lavado de cavidad peritoneal, dice ahí. ¿Qué significa eso? Meter cloruro, lavar, sacudir, frotar, escobillar y aspiran todo. Lavar,
aspiran, lavado, aspirado, lavado, aspirado. Eso no se hace en la localizada, ¿por qué? Porque si ustedes le echan agua a la localizada, le echan un chorro de agua y se disemina, lo vuelven generalizado. Y eso después trae más bridas y adherencias, más complicaciones, etc. Entonces, se lavan las generalizadas, no las localizadas. En ambos casos, la antibiótico terapia debe durar un promedio de 5 a 7 días y deben dar antibióticos que cubran bacterias gram negativas y anaerobios. Por eso las combinaciones de amicacina con metronidazol, ceftriaxona con clindamicina, etcétera, dependiendo del esquema que se vaya a usar y viendo las características propias del paciente. ¿Ok? Eso con las peritonitis. Luego viene ¿qué pasa si es una masa? Ya sabemos que el masa hace referencia a plastrón o absceso apendicular. Absceso o plastrón. En el caso de los plastrones y abscesos, no se saca el apéndice. Los plastrones se manejan solamente con antibiótico terapia. Obviamente por más de 5 o 7 días, ¿no? En realidad es hasta que se resuelva la masa, puede durar muchos días. Y el absceso, más que antibióticos, lo más importante es drenar. El concepto del término absceso es drenaje. Y aquí tienen una forma de drenaje, ¿no? Aquí tienen un absceso apendicular y están entrando con un catéter percutáneo, ni siquiera lo están operando, y están aspirando el contenido, ¿verdad? De este absceso, que se diagnostica por tomografía. Entonces, drenaje, por supuesto con su respectiva antibiótico terapia, pero predomina el drenaje. Entonces, manejo de los plastrones, antibiótico, manejo de los abscesos, drenaje. En ambos casos, la apendicectomía debe ser diferida. Usualmente un promedio de 6 semanas después de resuelta la masa, de resuelto el cuadro. ¿Ya? Listo. Y punto. Con esto tienen el manejo de las apendicitis no complicadas, obviamente cuando solo se hace la apendicectomía, de las complicadas cuando tienen peritonitis y masa. Por supuesto que si se trata de una pileflebitis, ya entra el manejo antibiótico, el manejo del absceso hepático, que ese es otro tema. ¿Ok? Listo. Casos especiales, ya como colofón de este tema, de apendicitis aguda. Casos especiales. Los 3 casos especiales más comunes, ven la evolución de nuestro querido amigo, incluye en los niños, en los infantes. Voy a poner los infantes. No, disculpen, esto no vendría a ser un infante, ese es las gestantes. Disculpen, apendicitis de la gestante, apendicitis de los infantes, de los niños pequeños, y apendicitis del anciano. Algunos aspectos particulares de cada uno de ellos. En las gestantes, no olviden, datos, esto es una lluvia de datos, que la apendicitis aguda en las gestantes sigue siendo la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Siempre se ha creído, a veces se confunden que es la colecistitis. No, la apendicitis sigue siendo la principal causa por la que las gestantes se operan. Son cuadros atípicos, ojo, donde digo especiales, mejor para que se entienda mejor, atípicos. ¿Y qué significa atípicos? Que no necesariamente hacen cronología de Murphy, que su diagnóstico es muy distinto, etc. No olviden que en las gestantes, otro dato, el primer estudio que tienen que hacer es la ecografía, siempre. Si es que la ecografía no es útil, pueden usar resonancia magnética nuclear. Sin embargo, evidentemente podemos tener muy poco acceso a la resonancia, puede que no haya en toda una ciudad, ¿no? Así que es un estudio muy limitado, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Así que en caso que la ecografía no sea útil o no sea diagnóstica, no olviden que siempre se puede hacer una laparoscopía. Esto lo hemos visto en la escala de Alvarado. Una laparoscopía diagnóstica. Ahora, respecto del tratamiento de la apendicitis en la gestante, el tratamiento sigue siendo la apendicectomía laparoscópica. Ahora, ¿es seguro usar la laparoscopía en la gestante? Por supuesto que sí. Sin embargo, los problemas que puede traer la laparoscopía en la gestante tienen que ver con dos cosas. Primero, que el neumoperitoneo que hacen, o sea, como cuando llenan de CO2, genera presión. Y esa presión de CO2 puede generar mayor síndrome de vena cava inferior, o sea, mayor éstasis venosa por la presión. Están comprimiendo la vena cava y eso puede generar edema de miembros inferiores, entre otros problemas, ¿no? Incluso hasta trombos.
Entonces, la laparoscopía puede traer algunos problemas como síndrome de vena cava inferior por la compresión, entre otros problemas propios de la compresión por la presión. Por lo tanto, tienen que evitar usar presiones muy altas. Generalmente se usan presiones que no sobrepasen los 12 milímetros de mercurio. Ahora, otro problema es el CO2. El CO2 puede generar problemas en el desarrollo tanto del feto, del embrión, del feto o de la misma madre. El otro problema es el CO2 y el otro problema viene a ser el uso de narcóticos, porque igual tienen que usar fármacos para el dolor, tienen que usar derivados de la morfina probablemente para que no le duela o anestésicos locales. Los fármacos que usan podrían traer problemas. Sin embargo, aún con todo esto, no está contraindicado. El mejor momento para realizar una laparoscopía es el mejor momento el segundo trimestre. Usualmente hay versiones de esto aproximadamente hasta las 30 semanas. Que no puedo hacer una de 32, 33, sí se puede usar después. Incluso cuando vamos llegando al final de la gestación podría usarse, pero siempre tomando en cuenta que la dificultad va a ser cada vez mayor. La presión de CO2 ya no van a poder llevarla a que les genere espacio, podrían generar algunas complicaciones. O sea, no está contraindicado, pero ya debe considerarse algunas probables complicaciones, ¿ya? El segundo trimestre es el mejor momento. El primero todavía está en fase de desarrollo embrionario, puede traer problemas para el bebé. La cirugía abierta también por algunos fármacos. Y el tercer trimestre por el espacio. Así que el segundo es el más ideal. Entonces, sigue siendo la laparoscopía el tratamiento de elección en tanto haya condiciones. ¿Ok? Muy bien, en la infancia deben recordar que la apendicitis, ustedes no han escuchado apendicitis de niños de 1 año, apendicitis del neonato, es muy raro, sí existe, pero es muy raro. Lo que sucede es que anatómicamente, la base del apéndice, miren cómo es, voy a hacer un rato una imagen que vimos al inicio, ¿ya? Esta. Anatómicamente, ¿cómo es el apéndice de un adulto? Tiene la base muy estrecha y el apéndice es largo. ¿Se dan cuenta? Incluso hay más largos, ¿ah? Más largo, pero con la base estrecha. Fácil de obstruir. En cambio, en el neonato, la base del apéndice es base ancha. O sea, si este es el ciego, el apéndice es más o menos así y corto. Pero tiene una base ancha, que es un poco más difícil de obstruir, porque todavía está en desarrollo. Entonces, entre otras características anatómicas, por eso es más difícil que haya apendicitis en un neonato. Ojo que en los neonatos también, salvo que esté muy estreñido, con Hirschsprung, etcétera, las deposiciones son pastosas, ¿no? Difícilmente van a generar una obstrucción de la base apendicular como si lo genera un coprolito del adulto, del anciano. Además, clínicamente, no hacen cronología de Murphy. ¿Cómo se manifiestan más bien los neonatos, los infantes, los pequeños? Con obstrucción intestinal. No neonatos, quise decir niños pequeños. Es decir, cuando tienen apendicitis, no es que pierdan el apetito, no es que migre el dolor ni nada, ni siquiera lo saben. Se manifiestan obstruidos, distendidos y vomitando, y con dolor abdominal. Es decir, dolor, vómitos y distensión, como triada clínica de las obstrucciones, ¿no? Generalmente. ¿Okay? La laparoscopía sigue siendo el estudio de elección. Entonces, es muy difícil diagnosticar apendicitis a veces en los niños porque no tiene el cuadro típico. Y peor aún en los ancianos. Ojo que los ancianos tampoco hacen cronología de Murphy. ¿Ya? Algo característico que tienen los ancianos es que se les considera de alguna manera inmunosuprimidos. Tienen ya cierto grado de inmunosupresión fisiológica, ¿no? No es que sea una inmunosupresión patológica, sí, aunque probablemente la puede haber por ya las comorbilidades que pueda tener. Inmunosupresión, ¿qué significa eso? Que hacen menos aumento de temperatura, menos fiebre. El abuelito puede estar pudriéndose por dentro y tener sus 37 grados, ¿cierto? Porque no hay una respuesta de interleuquinas similar al de una persona joven. No hace leucocitosis. Y si la hace, suelen ser muy bajas. Es más, a veces hasta manifiesta menor dolor con peritonitis y todo. El abuelito, por eso siempre le dicen, ¿no? Abuelita, ¿estás bien? Sí, hijita, no te preocupes por mí, está bien, estoy bien, anda a trabajar, te dicen, ¿no? La abuelita.
le está que le duele, pero ni cuenta, de repente ni ella misma se da cuenta que le está doliendo tanto. Entonces es más difícil de diagnosticar. Generalmente los ancianos se manifiestan con otras complicaciones mucho más sistémicas. Les pongo, por ejemplo, ¿qué hacen? Trastornos del sistema nervioso central, hacen confusión, lo ven al abuelito confundido, chao, ay, mi abuelito tiene sueño, dice, ¿no? Está con su peritonitis, de repente, y nadie se da cuenta. A veces se manifiestan con oliguria. Si se dan cuenta, son manifestaciones mucho más sistémicas, subidas y bajadas de la presión, etcétera. Entonces es más difícil de diagnosticar. Ojo, ¿ah? Mucho cuidado a la hora de diagnosticar apendicitis del anciano. ¿Ya? La laparoscopía sigue siendo el tratamiento de elección, tanto en los niños pequeños como en los ancianos. Ahí no cambia la cosa, no es una contraindicación. Salvo que haya algunas de los que ya comentamos hace un momento. ¿Ok? Listo. Con esto cerramos el tema de apendicitis aguda. Aquí vamos a hablar de los divertículos de los adultos. Entonces, ¿de qué divertículos vamos a hablar? ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es una protrusión de una parte del intestino, ¿no es cierto? En este caso, hablemos del colon, que es a lo que más vamos a hacer referencia, que protruye por un defecto en la capa muscular. Si se dan cuenta, hay un defecto, hay un huequito